Bueno, ¿quieren que comencemos? Son 9 y 2 minutos. Somos 12. Bueno, se irán conectando a medida que vayamos comenzando. Vamos a hacer 3 son y comenzamos. Om. 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 Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. Ahí se siguen conectando compañeros de ruta. Hoy vamos a leer 3 páginas bajo el subtítulo sobre la irrealidad del mundo y del ego. Sigue hablándole el sabio Vasista, al avatar Rama y a todos nosotros, página 493. Y dice así: sobre la irrealidad del mundo y del ego. La infinita conciencia se refleja a sí misma en todas las cosas como conciencia incondicionada, y eso es lo que experienciamos en toda percepción. Cuando brota la idea de un objeto y se confirma por reiteradas percepciones, esa misma conciencia se manifiesta como objeto, del mismo modo que los objetos soñados, aunque estén dentro de uno mismo, se manifiestan como objetos aparentemente reales. Cuando un objeto soñado desaparece, nada se ha perdido. Cuando el yo o el mundo desaparecen, tampoco se ha perdido nada. Por eso no tiene ningún sentido negar el mundo o el sentimiento del ego. ¿Quién se molesta en confirmar o negar una alucinación? Lo único que debemos hacer es investigar su realidad. Lo que queda después de esa investigación es la verdad. Permanece firme en ella. Este mundo objetivo solo es una idea que se despeja por sí sola mediante la investigación. Lo que queda después es Brahman. Aceptar ingenuamente la realidad de este mundo es lo mismo que confiar en las palabras del hijo de una mujer estéril. La personalidad individual son los vásanas o condicionamientos mentales que desaparecen por completo durante la investigación del ego. Pero en el estado de ignorancia, cuando uno se pone a observarlo, este mundo objetivo se manifiesta ante él. El cuerpo es el resultado de la combinación de los 5 elementos inertes. Incluso la mente, el intelecto y el sentimiento del ego se forman también con esos elementos. Si somos capaces de abandonar la materialidad inerte de la mente, del intelecto y del ego, alcanzamos el ser puro e incondicionado. Eso es la liberación. El objeto se manifiesta en el sujeto y no tiene una existencia independiente. Por tanto, los seres objetivos no son reales, sino meras ideas que se desvanecen cuando son examinadas con atención. Lo mejor es rechazar la idea y, dejando de pensar en ella, impedir que vuelva a surgir de nuevo. No hay sujeto ni espectador, ni nada real o irreal. Lo único que hay es la paz suprema. El que se establece en esa paz está libre de gustos y disgustos, ya se ocupe en la actividad del mundo o no haga nada en absoluto. Si la mente se libera de las ideas que limitan la conciencia incondicionada, ¿qué debe hacer el sabio en este mundo dualista? Libre de amores, odios y temores, existe como el ser inmutable firmemente instalado en la paz suprema. La noción de objeto que brota en el sujeto es experienciada por éste como algo diferente a él mismo. De hecho, ambos son uno, como la leche separada en 2 tazas. El ser supremo está libre de ideas y pensamientos. Los pensamientos dan lugar a los objetos, pero cuando esas ideas son abandonadas, los objetos desaparecen con ellas. Cuando se produce un movimiento en la conciencia infinita, surge la noción de yo y de mundo. Estas ideas son inocuas si uno comprende que no son diferentes al ser.
Pero cuando son consideradas reales en sí mismas y el mundo es percibido como algo real, se produce una gran desgracia. El movimiento de la conciencia incondicionada tampoco es algo real. Si el propio movimiento es irreal, ¿cómo van a ser reales las nociones que surgen de él? Son tan verdaderas como el baile del hijo de la mujer estéril. Ese baile o movimiento solo surge en la ignorancia, es la ignorancia misma. A la luz del verdadero conocimiento se extingue y desaparece. Por la misma razón, el sentimiento del ego surge cuando conseguimos su existencia, pero cuando rechazamos esta idea, el ego deja de existir. Esto es lo que se conoce como dhyana o meditación, y samadhi o estado superconsciente. Esto es la conciencia incondicionada. No te dejes arrastrar en la red de la dualidad y la no dualidad. Esas polémicas solo conducen al sufrimiento y a la desesperación. Cuando uno persigue lo impermanente, da origen al dolor. Cuando el condicionamiento de la conciencia es categóricamente rechazado, no hay dolor alguno. Del mismo modo que en el sueño profundo no hay sufrimiento de ningún tipo. La conciencia que abandona su estado condicional comprende y realiza su naturaleza incondicionada. Eso es la liberación. Si con ayuda de mi enseñanza has comprendido que el yo no existe, tu conocimiento es firme e inquebrantable. El mundo y el yo solo existen como ideas, no como hechos o realidades. Dejan de existir en cuanto uno pregunta atentamente, ¿quién soy yo? ¿O qué es este mundo que brota ante mí? La comprensión de la inexistencia del yo es el nirvana. La luz de esta misteriosa comprensión despeja la oscuridad de la ignorancia. Por consiguiente, debemos preguntarnos con suma atención durante toda nuestra vida, ¿quién soy yo? ¿Cómo ha brotado este mundo? ¿Qué es el Shiva o personalidad individual? ¿Y qué es la vida? Como aconsejan los conocedores de la verdad. Cuando estás en presencia de estos conocedores, la luz del autoconocimiento despeja las brumas de la ignorancia y sus pésimas consecuencias, incluso el sentimiento del ego. Debes buscar su compañía a cualquier precio. Recurre a estos conocedores de la verdad en privado, no en público, porque cuando diversa gente expone puntos de vista muy diferentes, tu entendimiento puede quedar confundido y obnubilado. El sabio se acerca tácitamente al conocedor de la verdad, asimila lo que éste tiene que decirle y lo examina pausada y silenciosamente. Esta contemplación despeja la maraña de ideas y conceptos que proyectan su pesada sombra sobre la conciencia. Cuando uno ha alcanzado la sabiduría por el propio esfuerzo y con la compañía de los sabios, satsanga, el mundo objetivo no se despliega en su conciencia. Las ideas brotan en la conciencia y cuando surge una idea contraria, la primera sufre un cambio radical. El total abandono de todas las ideas es la liberación, y ese abandono solo es posible cuando dejamos de perseguir los placeres sensibles. Los conceptos e ideas abandonan gradualmente la mente del que deja de relacionar las palabras con sus significados, bien se trate de ideas ajenas o de ideas propias. El abandono del ego es la cesación de la ignorancia. Eso es la liberación y no otra cosa. Exista o no exista el mundo, el origen del dolor depende de su aprehensión o reconocimiento por parte de la mente. Su no reconocimiento es la felicidad. Todos los seres encarnados sufren dos tipos de enfermedades. Una referida a este mundo y otra que se relaciona con el otro mundo. La gente ignorante trata de buscar un remedio al dolor que se refiere a este mundo antes de que su vida acabe. Pero no hay remedio para los problemas que están más allá de esta vida. No podemos esperar a solucionarlos en la otra vida, porque en el otro mundo no existen tales remedios. Si no somos capaces de encontrar remedio en esta vida,
para la terrible enfermedad que llamamos ignorancia, tampoco lo encontraremos en la otra. Por consiguiente, no malgastes el tiempo intentando encontrar remedios fútiles para los problemas que se originan en la vida de este mundo. Los problemas que se relacionan con la vida en el otro mundo solo se solucionan con el autoconocimiento. No hay tiempo que perder, porque la vida se escapa día a día a toda prisa. Si no sales tú mismo del fango del placer sensible, no puedes encontrar remedio alguno. El insensato que goza con el placer está llamado a voces a la desdicha y al infortunio. Del mismo modo que la fortaleza de la madurez se manifiesta precozmente en la energía de la infancia, la percepción del nirvana comienza con la autodisciplina o el abandono del placer sensible. La vida del conocedor de la verdad fluye armoniosamente, mientras que la del ignorante está llena de turbulencias y sobresaltos. El universo brota en la conciencia infinita como las burbujas en la superficie del océano, pero no es diferente de la existencia incondicionada. Brahman está más allá de toda descripción posible y ni siquiera posee una naturaleza concebible por nosotros. Por consiguiente, es estúpido afirmar que la manifestación del universo es su propia naturaleza. La creación, el mundo, el movimiento de la conciencia, etc., solo son palabras sin sustancia. Cuando se abandonan esas ideas, el mundo y el ego dejan de existir y solo existe la conciencia, pura e inmutable. Esta conciencia incondicionada es lo único que existe y nada más, ni siquiera la naturaleza de los distintos objetos de este mundo. Todas esas ideas sobre la naturaleza de los objetos son ramificaciones de la ilusión. Lo que es aniquilado en esta vida por la felicidad o la desgracia resulta aniquilado, y lo que no es aniquilado permanece para siempre. Repito esto. Lo que es aniquilado en esta vida por la felicidad o la desgracia resulta aniquilado, y lo que no es aniquilado permanece para siempre. Esta es la esencia de las escrituras sagradas. El que tiene deseos sufre experiencias placenteras y desagradables. Si uno quiere librarse de tales experiencias, lo único que debe hacer es olvidar todos sus deseos. En el supremo ser no existe la ilusión de la existencia del ego y del mundo. ¿Quién ha inventado tales términos para superponer sobre ellos el puro vacío de la paz suprema? No hay un yo, ni un mundo, ni Brahman tampoco. Todo eso son palabras. La única realidad es la paz suprema, puesto que es todo lo que hay. En ella no hay división, ni agente, ni experienciador. Estas definiciones se acuñan para facilitar la enseñanza. La única verdad es el ser, que es lo único que existe realmente. Lo mismo que los sueños de dos personas que duermen juntas son diferentes y uno no sabe lo que el otro está soñando, el conocimiento y la experiencia interna de cada cual es personal e intransferible. La conciencia como ser es consciente de todo lo que hay en el universo y yo soy esa conciencia. Yo, el mundo y todas las cosas que incluye no somos distintos de esa conciencia. Solo hay un ser que parece ser muchos, pero no se puede ver como tal ser a causa de la ignorancia. El ser ve este universo en su interior como si el universo tuviera una forma, aunque de hecho no tiene forma alguna. Todas las diferencias específicas como sentiente, insentiente, etc., se utilizan solamente para enseñar a los buscadores, aunque no tienen ninguna realidad. Zaira, acá cortamos la lectura el día de hoy. Se han sumado más hermanos mientras leía. Bienvenidos, Airam. Albina, muchísimas cosas. No sé por dónde lo vas a abordar o si te quedan cosas después para el cierre, pero hay una cosa que quiero resaltar porque me sentía como que también a lo mejor nos hablaba a nosotros cuando dice que solo debe. ¿Dónde es la parte? Que solo debe leer las escrituras, relacionarse con un sabio y no escuchar
opiniones de distintos lados, porque eso solo haría que nos confundamos y demás. A ver si está por acá o alguno me ayuda. Sí, en la 494, Horacio. Eh, Medio al final, los últimos. Sí, léelo, Dardo. Recurre a estos conocedores de la verdad en privado, no en público, porque cuando diversa gente expone puntos de vista muy diferentes, tu entendimiento puede quedar confundido y obnubilado. Bien, ahí me refería, Dardo. Y Albina, si lo puedes abarcar, aunque nosotros acá creo que tenemos un objetivo en común, ¿no? Quizá no estamos aprendidos en esa observación. ¿Qué opinas? A lo mejor se refiere a un grupo de pensamientos muy dispares, donde cada uno piensa distintas cosas. Y acá creo que estamos todos enfocados detrás de lo que nos dice Sai y el yoga basista. Bueno, Zaira, ¿Te metí voy en a un lío, Albina? decirlo. ¿Te metí en un ¿Eh? lío? No, porque cuando lo leías pensé en los círculos de estudio, pero aquí o en cualquier círculo de estudios se lee un párrafo o un mensaje y del cual cada uno reflexiona. Según tengo entendido por lo que dice en este párrafo, recurre a estos conocedores de la verdad en privado, no en público. A ver, para mí esto, esto tiene que ver, a ver si lo puedo explicar según yo lo entiendo. Cuando dice en privado, ¿qué significa? Yo lo tomo como privado para mí, para este Shiva, según lo que interpreto, reflexiono, según lo que el ser me inspira. No hay mejor conocedor de la verdad que el ser interno. Cuando en público uno expone un tema espiritual, me ha pasado, o lo he visto, lo he vivido, va a haber diferentes opiniones, justamente de los que no están en esa búsqueda espiritual. Y la semana anterior veíamos, ¿no? Y hablamos de no tirar perlas o margaritas a los cerdos que no reconocen esa verdad. Nosotros en este círculo de estudio reconocemos esa verdad y reflexionábamos sobre la misma. A ninguno se le va a ocurrir, por lo menos no lo he visto hasta ahora, decir que lo que dice aquí Basista o lo que dice Baba no es verdad. Pero reflexionamos sobre esa verdad. Ahora, si leo este mensaje ante un grupo que no es buscador de la verdad, como decía por allí, que no se pregunta quién soy, posiblemente va a dar su punto de vista desde la razón, desde la mente, no desde el ser, que es donde está la O el verdad. dogma que repite en su caso. Exacto, o el dogma que repite, o decir de mira las pavadas que estás leyendo, o todo eso es pavada. Por eso, como el sábado pasado veíamos, esta gran verdad, no grandes verdades, gran verdad, no es
para cualquiera. Y no porque decir cualquiera estamos haciendo una diferencia con aquel ignorante, porque esa persona todavía no está en condiciones de percibir la verdad, pero sí va a llegar su momento. Y nosotros tenemos que respetar ese momento. Siempre digo cuando estamos en el círculo en Santa Fe, ¿no? Que nos corresponde a nosotros que tenemos mínima visión de la verdad, respetar al otro. No esperar que el otro respete mi idea, mi convencimiento, mi creencia, sino nosotros, cada uno, respetar al otro, porque sabemos que cada uno está en una instancia diferente y que todavía a lo mejor Baba nos dio el martillazo 21 para que despierte. Pero a lo mejor está en el martillazo 20, ¿no? Como el ejemplo que él da de clavar un clavo. Es lo que interpreto yo, porque para nosotros los occidentales, un conocedor de la verdad es Baba. Hay muchos grandes maestros, por supuesto, pero Baba, nuestro avatar, a quien consideramos nuestro maestro. Y este libro, estas palabras, estos mensajes del yoga vasista, nos está mostrando la verdad. Y para mí privado es un privado, una privacidad interna. Lo que sé por la gracia infinita de Baba, no puedo proclamarlo a los cuatro vientos, porque allí sí voy a tener todas las opiniones habidas y por haber. Para mí esa es la privacidad, lo privado mío del ser. Pero si alguien pregunta, puedo responder dentro de lo poco que sé de todo esto, digamos que es una magnificencia, como dice acá, que Abraham, ¿cómo podemos describirlo? Es imposible. Y Albina, y como decíamos el sábado pasado, y respondiendo de acuerdo a lo que la otra persona puede llegar a captar de acuerdo a los conocimientos que va teniendo, para no turbarlo tampoco. Exactamente, porque nosotros tenemos la responsabilidad de comprender al otro. Es como en la escuela, la maestra de primer grado va a enseñar a su alumno lo que está capacitado para comprender, para aprender. Pero la maestra sabe muchísimo más, pero le va a enseñar según su capacidad. Y en este planeta, que es un planeta que es como una escuela, en el cual venimos a aprender, o por lo menos a saber quiénes somos, por lo menos, bueno, es todo eso, cada uno está como en un grado, con una capacidad para aprender según el grado en que está. Pero no es menos importante, porque el niño de primer grado no es menos importante que el que está en séptimo, en el último grado. No tiene nada que ver. El niño que está en primer grado no es menos importante. O sea, esto como una explicación. Siempre doy este ejemplo porque he sido maestra y he tenido que enseñar en chicos de primer grado, cuando no había ni siquiera jardín de infantes y se empezaba con palotes, los que tienen mi edad lo recordarán,
enseñándole el número 1, cuando yo ya sabía dividir, sumar, multiplicar y muchísimo más. ¿Se dan cuenta? Eso lo tenemos que trasladar a lo espiritual y tenemos que ser comprensivos por sobre todas las cosas y comprender si el que está frente a mí tiene esa capacidad para comprender, porque esta verdad es una perla, es lo más valioso que hay, lo decía Salomón. No existe nada más valioso ni que se pueda comprar con todo el oro del mundo. Eso lo tengo muy en cuenta y creo que es para tenerlo en cuenta. A veces nos afligimos porque en la misma familia no podemos hablar de estos temas. Entonces, ¿qué hacemos o qué hago en mi familia? Me engancho con algún tema que para mí es banal y mundano, pero que a ellos les interesa. Entonces doy una opinión, pero dentro mío en realidad no estoy interesada para nada. El punto es no provocarle al otro no solo confusión, sino una violencia mental que puede transformarse en actitudes agresivas, ¿no es cierto? Ya sean de vocabulario, de habla o de acción. Para mí es así, Horacia. Y dije lo que pienso realmente. Y bueno, tenía mucho más para comentar, pero dos cositas nomás, porque marco tanto, marco todo en realidad. Cuando dice, el objeto se manifiesta en el sujeto y no tiene una existencia independiente. El otro día, leyendo un libro de Krishnamurti sobre la mente, Krishnamurti da como un ejemplo, ¿no? Que una manzana no existe hasta que no la veo, hasta que los Sí, lo sentidos dijiste, sí, que es no se verdad, ¿eh? posan en ella. Claro, entonces ahí le estoy dando entidad al objeto. Pero si no, no existía en mi mente. En mi mente no existía. Como pasar por ante una vidriera y de pronto reparar en algo que me gusta y entrar y comprarlo. Hasta que no lo vi, los sentidos no se fijaron y no surgió el deseo, la necesidad de tenerlo. ¿Se entiende? Y cuando dice que estamos condicionados, como dice, la personalidad individual son los vasanas y condicionamientos mentales. Eso es lo que no tiene la conciencia infinita, no tiene condicionamientos, es incondicionada. Con palabras para que podamos entender, porque en realidad, como dice acá Basista, no sé si o yo voy a llegar a entender lo que es la conciencia infinita. Así que bueno, para no extenderlo más, Horacio, voy a escuchar a los demás hermanos. Dale, Albina, pero te esperamos al cierre y siempre es tan bueno escucharte. Es tan sanador, digamos, así que te damos las gracias. Vamos con Marco Erice, después vamos con los hermanos que no se expresaron el sábado pasado, que yo, Willy, Silvia, José, Andrea. Vamos, Marquito querido. Om Sri Sairam. Casi siempre empiezo con la frase, todo es referencial. Por un sentido, y es el que en la medida en que lo digo también, me lo digo a mí mismo jugando mi rol de ser humano. En ese sentido, me pregunto,
en las reflexiones, ¿para qué me sirve aprender aquello que estoy aprendiendo? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? Y una de las cosas que nos explica Swami, y es que es mi referencia junto con Vasista, pero mi referencia absoluta es Swami. Eso para mí está clarísimo porque, por una razón muy simple, y eso alude a los comentarios anteriores respecto de otras referencias. Y es que Swami es el único que no es hombre. Por lo tanto, todos los demás escritores son hombres que pueden haber alcanzado el grado de realización de que son la conciencia infinita, pero son hombres, por lo tanto la visión no es absoluta, es desde su ángulo de percepción y conclusión. En Hombre cambio, como Swami, sinónimo, Marquito, para aclarar, hombre como sinónimo de humano, ¿no es cierto? No el sí, sexo, no el no, género, aquí digamos. es correcto, quise decir como humano. Y cuando me preguntas si Sai Baba, que digamos es un hombre ascendido, maestro ascendido, no, no, es la divinidad descendida, avatar. Entonces, en ese sentido, la enseñanza de Swami es absoluta. O sea, no tiene cuestionamiento. Lo que se puede es aprender, pero no cuestionar, porque no se sabe lo que hay detrás y el bagaje absoluto e incondicionado de eso. Entonces, mi primera referencia es Swami. De hecho, al principio, cuando estudiaba Vasista, me asusté, digo, no vaya a ser que Vasista diga algo diferente a Swami, así que ahí voy a entrar en conflicto. Eso fue en el, en el 2006 con Pablo Parodi, ¿no? Pasa que Baba no nos hubiera dado este libro si iba en contra de lo que él nos Exacto, enseña. eso fue lo que saqué como conclusión en la época. Digo, Swami no nos va a dar algo a estudiar de que no sea algo referencial. En ese sentido, digo, ¿para qué estudio? ¿Para qué y para qué? Para reencontrar mi naturaleza. ¿Y cuál es mi naturaleza? Y Swami nos dice, la felicidad y la bienaventuranza. No existe hombre que no busque la felicidad. Y la felicidad humana viene a ser una expresión de la bienaventuranza como Ananda dentro de los atributos de Dios. Entonces, cualquier cosa lo que busco es sacarme el sufrimiento de encima para ser feliz. Pero yo ya soy feliz, por eso en todo el mundo dice Swami que sean eternamente felices. Entonces, en ese sentido, digo, ¿para qué me sirve estudiar esta referencia de Vasista? Entonces, quiero hoy focalizar sobre algo que es, a mi juicio, en mi rol de expresión humana, muy importante. Y lo voy a leer para poder profundizarlo. La infinita conciencia se refleja a sí misma en todas las cosas como conciencia incondicionada. Y eso es lo que experienciamos en toda percepción. Entonces, aquí aparentemente hay como dos cosas. Se refleja, o sea, ella se refleja. Y es interesante observar porque Swami nos habla de reacción, reflejo y resonancia o eco. A veces empieza primero como reflejo antes que reacción. Y es interesante porque primero está el reflejo, después está la reacción y la resonancia. En ese sentido dije, bueno, si hay algo que es la cosa que existe, aquí viene el reflejo, es sobre sí mismo. Entonces digo, ¿cómo entiendo esto? Entonces voy desde mi lugar humano y es, observo el sueño. Cuando estoy soñando, estoy tal vez o no consciente posteriormente al sueño de que he soñado. Pero en el sueño existe en ese chitakaya una realidad situacional que aparentemente es real. ¿Ok? Entonces, la pregunta que surge, ¿puede el sueño ser diferente del soñador? ¿Puedo manifestar ese sueño como algo diferente del soñador? Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es el que sueña y qué es lo soñado? Entonces, haciendo referencialmente un parangón entre el ser humano y la conciencia infinita, digo, yo como conciencia infinita estoy soñando. Aparece un reflejo sobre mí mismo, ya, sobre el ser humano, igual sobre la conciencia infinita de ese sueño. Y ese sueño a veces aparece, a veces desaparece.
pero no tiene sustancia real. Es una imagen, es un reflejo de algo. Entonces, el asunto es referencialmente, ¿dónde me instalo para ver ese objeto? Si lo veo desde mi lugar de conciencia infinita, estoy en la posibilidad de saber que aquello que veo, definir que hay un perceptor y algo percibido. Pero si se refleja en sí mismo, ¿puedo darle entidad? No, es apariencia. Entonces me coloco en el otro lugar como ser humano. Cuando estoy viendo algo, otra vez, si yo soy la conciencia infinita, lo que veo es un reflejo de mí mismo y no algo como entidad separada de mí. Esa conclusión me ha ayudado a comprender los dos aspectos. El asunto es desde dónde miro. Si todo el tiempo estoy mirando de que lo exterior es verdadero, es diferente de yo, entonces eso hace que pueda tener deseos, atracciones, aversiones o percepción de que ese objeto existe como algo separado. Pero si yo lo tomo desde la tercera visión, que es la visión de que todo es conciencia, ok, eso existe, pero no separado de mí. Entonces yo soy uno sin segundo. Desde ese lugar, ¿en qué me ayuda en cuanto a la felicidad? Que me doy cuenta que cuando la mente tiene deseo de algo, así sea, generalmente es de la recurrencia hacia la memoria, inmediatamente reflexiono y digo, pero espera ahí, estoy deseando querer algo que es una apariencia de lo que está en mi memoria, porque lo que yo estoy viendo no tiene sustentabilidad o no es algo autosustentable sin la conciencia infinita. ¿Para qué me ayuda esto? Para relajarme. Entonces digo, prescriptivamente a veces uno dice, tienen que dejar los deseos, tienen que. Y yo no sé ustedes, pero en mi caso, y hablo especialmente en mi formación en este cuerpo humano, a mí me tocó estar, y esta Albina, Albina se puede reír porque lo vivió desde su lugar, desde su rol. A mí me tocó estar en un colegio internado desde los 6 años de edad. No me bancaba mi mamá, de lo difícil que era como rebelde, y mi padre trabajaba muchísimas horas en Misiones, entonces me mandaron a un lugar, a un colegio de monjas a los 6 años de edad. Bueno, a los pocos meses me tuvieron que sacar porque no me bancaba, ¿no? Las monjas tampoco me bancaban, no, nos pegaban con el canto de las reglas, no con el marco, nos pegaban acá, los domingos teníamos que estar sentados al lado de nuestra cama, tipo nazi, ¿viste? Y entonces la imagen que tengo de mi infancia de colegio pupilo, como se dice en Argentina, era bastante fuerte. Karma, ¿viste? Pero no solo eso. A los 12 años, los 13, me dijeron, te vas a un colegio pupilo. Y el primer año de secundaria, pupilo. Como me querían meter en un seminario, porque en aquella época, y esto también lo sabe Albina, nos mandaban, o las madres tenían la idea que el primer hijo tenía que ser cura. Y la primera hija monja, ¿viste? Entonces yo tenía que ser cura y me formaron para ser cura. Hasta que mi director espiritual le dijo a mi mamá, a él le gustan mucho las chicas, ¿viste? No, mejor que no se meta al seminario. Bueno, volviendo a estas anécdotas, terminé estudiando primer año de pupilo, ya tercero, segundo, tercero y cuarto año pupilo. Así que fui encerrado para aprender. Pero ¿qué aprendí? Siempre he buscado con todo esto la libertad y la felicidad. Al buscar la libertad y la felicidad, el haber estado encerrado me dio algo muy maravilloso que fue la autodisciplina, que me ayuda hasta hoy en mi vida, me permitió estar en ashram sin problema. Esta búsqueda de la felicidad hace que yo comprenda que no me tengo que atar a lo que tengo en la memoria, porque generalmente lo que estamos haciendo es proyección. Y el deseo viene como proyección de algo externo, digamos, de mi mente sobre algo externo, creyendo de que eso no lo tengo. Y ahí está el problema y ahí está la solución. Cuando me doy cuenta de que lo que existe fuera es simplemente un hecho de la expresión manifiesta sobre sí misma de la conciencia infinita, juego el rol, pero no estoy involucrado en eso. Entonces voy trabajando el tema del deseo en la medida en que voy reflexionando
respecto de si hay atracción o aversión. Lógicamente, necesito, y aquí viene el discernimiento, darme cuenta de que si algo me puede afectar, porque una pregunta que surge, ¿puede algo afectar a alguien que es un estudiante de lo que es autoconocimiento? Y sí, ¿ya? Al sabio no, pero al estudiante, al menos hablo por mí, ¿no? Claro que puede afectar. Si veo que tengo una debilidad, digamos, de alguna vásana del pasado que todavía me cuesta seguir trabajando, y si me dejo ir por el sentido, y me pierdo. Así sea esto. Y entonces me surge mucho la enseñanza de Swami que dice, don't waste time, no pierdan tiempo. Para mí perder tiempo es estar en la mente de cosas que no agregan valor. ¿Ya? Bueno, dejemos espacio para los hermanos, pero quería comentarles esta experiencia, que esto que dice Vasista es, y cierro con esto, a mi juicio importante. Cuando brota la idea de un objeto y se confirma por reiteradas percepciones, esa misma conciencia se manifiesta como objeto. Del mismo modo que los objetos soñados, aunque están dentro de uno mismo, se manifiestan como objetos aparentemente reales. Agradezco mucho, como decía Albina, este espacio es un gran abridor del corazón. Me siento muy bien en este lugar porque me permite aprender y poder expresar aquello que en mi proceso de autoconocimiento estoy realizando. Jai Bhagavan. Gracias, gracias. Vamos con, como dije, vamos con Andrea, después con Silvia. El sábado pasado no hubo tiempo para que se expresen. Hola, buen día. Acá disfrutando el texto, a cada uno de ustedes, intentando disfrutar la lluvia. No tengo mucho para agregar. Cada párrafo, cada oración sería para divagar, para hablar de más. Así que sigo escuchando y sigo masticando, por decir así. Gracias, Sairam. Gracias, Andrea. Silvia, adelante. ¿Y se escucha? Sí, Silvia. Ah, porque por ahí no veo. No, yo me quedé pensando con lo que decía Marco del deseo, porque es realmente así. Me pasó hace unos días que me pude dar cuenta reflexionando, del ego, de una situación que era más egoica que en realidad de lo que quería realizar a través del deseo. Entonces, me calma mucho preguntarme, como acá dice, ¿quién soy? Y cuando veo que la mente me lleva a la memoria, que es el pasado, digo, no, esto ya no existe. O sea, que mente, pensemos otra cosa. Me hablo así como para hacerme dar cuenta de que es algo que, no sé si se entiende lo que digo, Sí. ¿sí? Pero me hizo recordar lo que estaba diciendo Marco recién, respecto del deseo y de cómo uno va tratando de a poco de ir dándose cuenta, digamos, de la situación del ego de cada uno, o sea, en este caso, eh, de lo que me toca a mí vivir. Y bueno, no sé, creo que es un pasito. Son tantas cosas las que hay que aprender e ir desilvanando, porque es como está todo en un ovillito y bueno, vamos desenredando la mente de cada uno, lo que nos ha tocado, digamos. Entonces, bueno, eso puedo compartir nada más que eso. Sí. Qué lindo, Silvia. Antes de pasar a Willy, que nombraron el deseo, cuando empecé a estudiar de distintas filosofías y religiones y demás, del budismo, lo que más me quedó, y creo que hasta que quizás sea lo único que decía Siddhartha Gautama, era que la causa del sufrimiento era el deseo. Eso me quedó terriblemente arraigado. Y para no sufrir hay que tener menos deseo o no tener ya más deseo. Y estamos hablando del deseo como la causa del sufrimiento, ¿no? Sí, está muy bueno. Sí. Sí.
Qué bárbaro. Tan simple Es parece. bueno porque se va aclarando, ¿viste? En cada reunión yo veo que se va aclarando cada vez más. Y hacia dónde uno quiere llegar. Y uno quiere estar en paz. Límite a los deseos, decía el programa de SAI. Willy, querido, adelante, Willy. Gracias, Silvia. Zaira, a todos, gratitud total por este círculo de sabiduría y como decía Marcos, completa realización en cada una de las palabras de ustedes porque me iluminan en todos los aspectos. Pienso que a resonar y de pronto compartir con ustedes, hay un tema y es que en el proceso hay una fase que es neti, no soy, yo no soy este cuerpo en una dimensión primaria, yo no soy estas emociones, yo no soy el que se ilustra, yo no soy el que está en este círculo. Y hay una parte que es Soham. Esto trasladándolo a los diferentes estadios, como decía Albina con sus estudiantes. Algunos estamos en primaria, otros van en bachillerato y otros ya están en estudios doctorales. Para todos es importantísimo la práctica de los mantras y en este caso de todas las prácticas espirituales que Swami recomienda. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en la lectura, la importancia que tiene este concepto para la meditación, es decir, para Dhyana, la trascendencia hace que independientemente del nivel, tú puedas llegar a lo infinito, a no tener que tener una explicación de por qué usted no tiene que pasar al bachillerato y a la universidad, sino aún estando en primaria puede lograrlo con la divina gracia. Entonces, me parece importante, digamos, en este momento, primero, reconocer la oportunidad que tenemos, independientemente del grado de conocimiento que alguno pretenda tener, las prácticas. Y es particularmente aquí están hablando de algo, y es que tú no eres eso. El Soham te va a ayudar a trascender en cualquier estadio en donde estés y te puede trasladar desde la primaria hasta los niveles más altos de maestría espiritual. Es pues básicamente lo que quería compartir con ustedes y muchas cosas más de las que ustedes me enseñan. Siento plenitud y gratitud por la resonancia y la luz que me dan. Muchas gracias. Qué lindas palabras, Willy. Qué lindo tenerte en este grupo. Gracias. José Alberto, adelante, José. Hola, buenos días a todos. Gracias, Horacio. La verdad que me encanta más escuchar, pero voy a dar así un pequeño punto de vista. Es muy motivador todo lo que van diciendo y tengo presente lo que dijo Marco respecto a la libertad y la felicidad. Y lo que me doy cuenta, o puedo deducir, de que la mayoría de las personas, todo ser humano, buscamos la felicidad a través de satisfacer los deseos afuera, ¿no es cierto? Y o sea que ahora, toda persona busca la felicidad, pero lo busca por el camino equivocado, o lo buscamos por el camino equivocado, hasta que vamos descubriendo como esta gran posibilidad del yoga vasista, que vamos viendo que el camino de la felicidad es por otro sector. Y claro, diríamos que la felicidad es ir hacia adentro, ¿no? Y buscar, digamos, encontrar lo que buscamos dentro de cada uno. Y en ese estado de ananda y felicidad, claro, allí va a surgir lo que, por ejemplo, en los niyamas se marca como muy fundamental, el estado de contentamiento constante. O sea, lograr eso, estar contento siempre, alegre siempre,
Y eso es para mí el despertar. Lo que pasa que todos nosotros, y mediante el camino señalado, o diríamos mediante la enseñanza de Swami, que insistía en que nosotros nos afiancemos en el sadhana, ¿no? Claro, porque allí está el esfuerzo, allí está el sacrificio que teníamos que pasar como proceso. Porque a partir de allí es donde va a surgir, siento yo, el despertar, el autoconocimiento. Es decir, que al principio está eso, y después, una vez que uno despierta, ya no hace falta más el sadhana, no hace falta más rituales ni nada de eso por el estilo, porque ya está en ese estado, encontró ese estado interior, ese estado que estaba en su propio interior. Por eso dice Marco siempre, digamos que el buscador se transforma en el encontrador, o sea que encontrar lo que ya estaba dentro nuestro. Y para mí ese es el despertar, donde allí nos podemos dar cuenta de que todo es uno cuando uno en sí mismo encuentra la verdad. Bueno, es eso lo que me surge. Qué lindo, Sí. José. Qué lindo. Muchísimas gracias. Gerardo, querido, adelante, ¿qué nos podés compartir? Buen día, Sairam, ¿cómo están todos? José Alberto acaba de expresar tan claramente lo que iba a decir, lo dijo, pero perfecto. Estaba pensando exactamente lo mismo que dijo José Alberto. Así que voy a contar otra cosa en la experiencia desde el Shiva, estoy hablando, ¿no es cierto? Desde este personaje. Cuando estaba a punto de conocer a Bao, andaba en esos tiempos, yo tenía un planteo medio como si se quiere filosófico de la vida que decía, había llegado al libro El Secreto, o andaba con esas cosas y decía, bueno, cuando yo logre ordenarme en lo externo, en determinados comportamientos, determinadas actitudes, determinados logros en esta realidad, entre comillas, se va a ordenar las cosas y voy a poder alcanzar ese estado de conciencia superior y voy a poder dedicarme a... Es decir, quería ordenar lo externo para poder empezar a manifestar desde lo interno. Leyendo a Baba y con indicaciones me di cuenta que el camino era inverso. Cuando uno se dirige hacia adentro, hacia lo interno, cuando uno comprende que ya es el oro, todo lo demás se dará por añadidura, dice la Biblia. Busca el reino de Dios y lo demás viene por añadidura, por decirlo en otras palabras, no sé si se entiende. Sí. Entonces con Baba empecé a ir hacia adentro y estoy en ese proceso. Una de las cosas que ha hecho este libro justamente es ayudarme a ese camino, ¿no? De dejar de estar pendiente de lo que se manifiesta externamente y enfocarme en lo que pasa internamente, así como es adentro, es afuera, dicen algunas de las normas, ¿no es cierto?, de este juego. Entonces me parece que uno tiene que enfocarse en ese adentro. Y va incorporando conceptos, aunque sea desde lo mental, pero vamos a suponer los que son así, yo todavía no lo he experimentado, de que uno ya es eso que quiere alcanzar, uno ya es completo, ya somos eso, ya somos Purna. Entonces, eso quería contar. Y lo que me ha ayudado muchísimo es a saber que yo ya soy el oro. Es preguntarme quién soy yo. Y el silencio que sigue a eso es de me ha permitido experimentar una calma y creo que como consecuencia de eso, ecuanimidad, ¿no es cierto? No sé si logré expresarme, Horacio, me cuesta Sí, mucho después de lo sí. bien que Gerardo, hablan todos. ¿sabés qué frase de Sai mientras hablabas vos me resonaba? Sepan que todos ustedes ya están liberados.
Claro, tal cual, tal cual. Lo que pasa es que José Alberto se expresó tan claramente que me cerró todas las ideas. Un abrazo grande, Zaira. Un abrazo a vos, Gerardo, a tu familia. Dardo, querido, adelante. Y Juan, cuando quieras expresarte, me pusiste en el chat que habías ingresado tarde. Si querés expresarte, Juan, adelante, ¿eh? Adelante, Dardo. Bueno, ahí mirá, justo lo que acaba de explicar Gerardo, así tan simple de que lo exterior no me va a llenar, está perfectamente relacionado con una parte de lo que leímos recién, que por ahí no se puede captar a lo mejor porque el libro es muy profundo, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Cuando habla de que la gente ignorante trata de buscar un remedio al dolor que se refiere a este mundo antes de que su vida se acabe. Lo que decía Gerardo recién, quiero acomodar todo para que después yo estoy bien. No, es inútil. Está perfecta la reflexión de él. Dice, pero no hay remedio para los problemas que están más allá de esta vida. O sea, se nos va a acabar esta vida y en la reencarnación siguiente a seguir con lo mismo. Eh, no podemos esperar a solucionarnos en la otra vida porque en el otro mundo no existen tales remedios. Eh, ¿Cuál es la enfermedad que queremos curar en esta vida? Y no buscamos el remedio apropiado, digamos, la ignorancia, que es la que no tenemos que arrastrar a otras vidas más. Listo. Y finaliza bastante extenso ahí, pero se soluciona con el autoconocimiento, justamente, eliminando la ignorancia. O sea que dejemos de buscar remedios para esta vida y busquemos el último, el final, el último remedio para terminar con todo este samsara. Bueno, acá yo noté, también el comentario de Silvia estuvo muy bueno con respecto es que está relacionado también con el libro. Ella mencionó algo como que la mente empezó a traer recuerdos del pasado, de cosas, de personas o situaciones, y está buenísima esa, porque ella lo lleva a la práctica, y eso es lo que tenemos que hacer, no importa si entendemos lo que dice el libro, si entendemos esta filosofía tan profunda. Cuando dice acá, está clarito, dice, los pensamientos dan lugar a objetos. Por ejemplo, nos lleva a situaciones del pasado donde nosotros sufrimos, el ego sufrió. Los pensamientos dan lugar a objetos, pero cuando esas ideas son abandonadas, los objetos desaparecen con ellas. Es decir, es correcto ese proceso de no darle bola a la mente, de caer inmersa en algo del pasado que recuerdo que me hizo sufrir o que ni siquiera tampoco algo que te hizo feliz, porque es todo un engaño de la malla misma, ¿no? Entonces, al no prestarle atención, al no darle energía ahí, eso queda cancelado, porque si algo que no existió, que ya está en el pasado, sigue sin existir y nunca existió. Eh, por eso está bueno, digamos, como para algunos que recién se inician en esto de limpiar la mente de sufrimiento básico, esta frase está buena. Las ideas brotan en la conciencia y cuando surge una idea contraria, la primera sufre un cambio radical. O sea que por ahí se puede empezar. Nos vienen unos malos pensamientos o angustias referidas al pasado, se cancelan con otros pensamientos. Como decía Baba, con un ejemplo de con una espina saco la otra espina. Lo refería a otras cosas, pero sirve el ejemplo. Eh, bueno, a mí me llamó la atención esto de que incluso la mente, el intelecto y el sentimiento del ego se forman también con esos 5 elementos. Es interesante eso, porque yo lo había leído también creo que de Baba, y digo, ¿cómo la mente está formada con los 5 elementos? La tierra, el agua, el aire. Yo en mi imaginación digo, bueno, tal vez en el acaya sí, porque es algo intangible de la mente, pero bueno, parece que también está incluida la tierra. ¿Será porque arma todo eso en la imaginación? Los 5 elementos los pone ellas, los pone la mente, con la energía de la conciencia, o la conciencia misma los pone, ¿no? Y la mente en el medio confunde. Y justamente con respecto a eso, el título de hoy es Sobre la irrealidad del mundo y del ego.
Hay una frase de 3, 4 páginas atrás que la habremos visto sábados atrás, donde decía, a ver si la encuentro por acá. Ah, claro, hablando de los 5 elementos, la irrealidad del mundo. La frase, página 488, ahí nomás. Decía que eh, Dardo, esto que, recordemos los 5 elementos. sí, arrancando de lo más denso, la tierra. Sí, Después tenemos el agua, menos bien, denso, que está relacionado con los sentidos también, pero ya es más largo para explicarlo. Después del agua tenemos el fuego, bien. más sutil porque menos sentidos lo captan. Después tenemos el aire y por último el akasha, que es solo O, referido al o sonido. el éter, digamos. Claro, éter, akasha y también lo traducen a veces espacio. ¿No? ¿Qué decís, Marquito Erice? Swami hace una diferencia entre el éter y el Akash, y de A hecho ver. también lo hace Ernesto Ballesteros Arranz en el Yoga Vasista. El éter es un concepto concebido como gas dentro de lo que es en la cultura occidental, y el Akash no es un gas. El Akash es aquello que representa, podría decirse, lo más cercano a un espacio. Por eso está el Bhuta Akasha, que es el espacio de la manifestación o expresión de cosas que percibimos como físicas. Pero el Chitta Akasha, que es el que da origen al Bhuta Akasha, es más sutil todavía y es espacio donde se mueve la mente. Entonces, no es lo mismo el éter. Ok, y hay elementos entonces ahí. Bueno, justamente, o sea, es decir, todos estos elementos, digamos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, no lo dije en el orden como bien lo Sí. dijo Dardo, pero es eso, o sea, es decir, son los elementos. Y Swami habla de los 5 elementos, y es interesante de que esos 5 elementos se combinan. Si queremos estudiar más este tema, en el libro Cultura y Espiritualidad, Swami explicita claramente cómo se va formando un elemento de los otros. ¿Ok? Qué bueno. Gracias, Marco Erice. Perdón, Dardo, pero está No, bueno. no, Abriste el mejor, más tema. aclaraciones mejor. Pero igualmente no tenemos que preocuparnos tanto, porque lo que tenemos que tratar a todo esto es como un sueño, es la insistencia del libro y de Baba en sus montones de discursos de él. Entonces, ¿dónde están esos elementos? Es como que sería imaginario, sería una creación, Ideas. claro, que no existe. Y ese es el párrafo que iba a leer ahora, estas páginas atrás, que dice, esto es lo que parece la creación de la mente cósmica. O sea que todo lo que vemos parece la creación de la mente cósmica, que alimenta la idea de tal creación aunque carece de las sustancias materiales necesarias para construir verdaderamente un mundo material. O sea que esas sustancias necesarias serían los 5 elementos, ¿no? Pero acá está lo interesante, que dice, el mundo solo es un cuadro pintado sobre el lienzo de Brahman, sin colores y sin pinceles, como diciendo sin la pintura, sin ningún material. ¿Cómo podemos decir que el mundo ha sido creado realmente? Claro, cuando uno se pone a indagar y dice, ¿y dónde apareció la sustancia de la Tierra? ¿De dónde salió la primera vez? Bueno, volviendo al tema de hoy, que está relacionado, pero a la lectura de hoy, aparte de eso, bueno, acá donde, bueno, esto del sueño profundo, que ya lo dije, que no solo que es todo un sueño, sino que para ir un paso más allá, nos dice Basista, o le dice ahí a Rama, vive como en un sueño profundo. ¿Por qué? Porque en el sueño profundo no hay sufrimiento de ningún tipo. Y justamente eso es lo que buscamos. Nada más que el cuarto paso, que lo habíamos llamado Turilla, lo habíamos conocido así, está ahí, está englobando los otros tres, simplemente que es como un sueño profundo que vive todo en conjunto, entonces, pero no tiene sufrimiento, ya está en la bienaventuranza en ese estado. Por eso lo refiere mucho a ese estado como un sueño profundo, pero mientras estamos despiertos. Eh, bueno, como ya sabemos, insiste con abandonar los placeres sensibles, que solos nos llevan a la desdicha y al infortunio. Eso está lindo también. El que goza con los placeres sensibles está llamado a voces a la desdicha y al infortunio,
no hay solución. Lo que hablamos hoy del remedio, no hay salida, porque va a tomar un remedio que no lo va a curar nunca. Dardo, cuando Sí, decís eso, y estamos planificando con mi señora un viaje, que a todos nos pasa. Uno sabe que va a comprar un combo, va buscando la felicidad, pero sabe que se va a meter en el barro también. Y no seguimos, importa, y seguimos planificando, ¿eh? pero no importa porque hay que vivir, digamos, mientras se agote estos años que nos dieron, que la conciencia misma nos pone acá, porque Baba mismo lo dijo, sean felices mientras estén, no anden ahí con cara de afligido o de sufridos, porque si pueden, es más, el mismo yoga basista dice en algún momento, vos cuando estás ahí competí con tu contrario, ganale, hacé fortuna, sé próspero, hacé todo lo que quieras vivir, pero no apegado a ello. Ahí está el secreto. No es que hay que dejar de planificar viajes y todo eso, no. Uno Gracias, puede Dardo. vivir. Gracias. Entonces, mi señora te Es lo va a más, es agradecer. más, acá hay muchos que se quieren ir a ver a Prema, instalarse ahí a vivir y cuando venga Prema, digo, ¿cómo es el tema? Bueno, ahora sí puedo terminar con algo más acá. Eh, de los deseos que vos dijiste, me hace recordar una frase de Baba que dice, ustedes tienen que eliminar la ira, la codicia, la lujuria, los 6 enemigos internos. Y dice, bueno, todos esos 6 enemigos internos son todos como hermanitos dementes, dice, toda una familia nefasta. La mamá hay que liquidarla, toda esa familia nefasta. Liquiden la mamá y los hijos saldrán corriendo. La mamá justamente se refiere a ella como el deseo. Lo que dijiste vos, Horacio, el deseo es la raíz del sufrimiento. Así que eliminando el deseo, dice Baba, la familia entera desaparece. Bueno, pero quiero terminar con esto, no dejar de pasar esto. Eh, Dos cositas más ahí, como cuando dice que ni Brahman existe. ¿Vieron esa parte? Sí, sí, dura. Ni claro, todo es una realidad, la única realidad es la única realidad es la paz suprema. No existe yo, mundo, Brahman, nada. Dejemos de insistir con algo que nos está mostrando ahí la Maya, integrada en la conciencia infinita, de que nos sigue queriendo mantener en el juego. Tenemos que jugar el juego y poder salir. Bueno, y esto último que puedo agregar que fíjense qué interesante. Alguien una vez comentó acá en un curso atrás, en un sábado atrás de reunión, sí, que acá está lleno de sabios y los sabios, tenemos varios sabios. No está equivocado, porque fíjense, si todos nosotros nos estamos acercando a la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Y el conocimiento profundo de algo, de un arte, de una ciencia, o de esta filosofía, ¿no? Que nos va a sacar de la dualidad. ¿Qué pasa con todos los sabios y sabios y sabios? Ojo que acá es una diferencia. Una frase donde dice, el sabio se acerca tácitamente al conocedor de la verdad. Como que el conocedor de la verdad es el que experimentó a Brahman. Hoy decían, Marcos, que el avatar es el avatar, los otros pueden experimentar la verdad o ser sabios, pero bueno, hay una diferencia, hay la marca, ¿no? El sabio es porque ya tiene el conocimiento profundo de esto y se acerca al conocedor de la verdad. Son dos cosas, digamos, como que fueran dos entidades separadas, vamos a decir así, y lo considera el sabio que puede seguir buscando hasta realizarse, ¿no? Conocedor de la verdad por un lado, el sabio por otro. O sea que a ese sabio, que podemos ser todos nosotros, le está faltando el conocer la verdad, si realizarlo. Así que ahí está muy interesante eso. Bueno, eso nomás, Horacio, está ahí. Qué lindo, qué lindo. Ah, le comparto en el chat a los que escuchan porque no lo pueden leer, obviamente. Y miren qué sincronicidad. Al mismo tiempo, ¿eh? José Alberto pone, una vez comprendida la verdad, aprovechar posibilidades no es malo. El obstáculo está en los apegos. Ping, al Mm. segundo, al menos el segundo, Claudio pone, sin leer lo otro. Buen día, Horacio. Quizás se trate de hacer el viaje con desapego, hacer el viaje sin que haya un viajero. Recién terminé de trabajar, disculpen la impuntualidad, Zairán, bueno, gracias. Así que miren que somos un espíritu, como se dijo, un espíritu grupal somos. Raúl, adelante, Raúl. Y después Guille y después Miguel. Zairán, bueno, voy a terminar hablando del ego y el autoconocimiento, pero antes quiero hacer referencia a algo que me hizo
acordar Marcos Erice de toda la etapa de niñez y adolescencia y en el vínculo con el estudio. Yo fui la oveja negra de mi familia hasta que salí de la secundaria, logré terminar la secundaria, porque me incorporaron en un lugar donde estudiaba enología, cómo hacer vino, cuando a mí me interesaba el arte y la arquitectura. Pero ¿a qué voy? Yo tenía una cosa que fue codificada desde mi infancia, que era que mi madre era muy disciplinada y la disciplina quedó, después me vine a dar cuenta de grande, quedó incorporada en mí, porque cuando decido estudiar arquitectura, me encuentro con varios inconvenientes. Primero, que no tenía dinero para pagar la carrera porque Mendoza es privada y es muy cara. Entonces tuve que estudiar y dactilografía y entré a trabajar en un banco. O sea que entraba a las 7 de la mañana, me levantaba a las 6, entraba a las 7, salía a las 2:30, a las 3 entraba a la facultad, salía a las 9 y de las 9 a las 2 de la mañana me iba a un estudio que teníamos varios compañeros hasta que pasaba el último micro y me volvía a mi casa. Y dormía 4 horas al día. Pero esto que me llevó a mí, primero a poner en práctica la disciplina. Yo, para poder llegar al objetivo final, tenía que tener una disciplina, una autodisciplina, y tenía que planificar cómo hacer lo que recién comentaron. Y toda esta historia me llevó a que yo me reconozco y en esa época me empecé a identificar como un obsesivo y tenía ideas, ¿cierto? Entonces, y afloraron de esa disciplina la obsesión, las ideas y también las utopías. ¿Qué quiero decir con todo este combo? Que eso me llevó a que me recibiera en mi camada, el primero que me recibiera, no es que fuera el mejor, pero el primero en recibirse fui yo, porque era tal el uso del tiempo que hacía, que lo tenía que hacer milimétricamente, que para mí no podía perder un minuto y tenía que terminar justo. Y terminé en 5 años la carrera de arquitectura. Esto a mí me llevó a salir al mundo con esta idea de que también Marcos habló de la belleza a la mujer, la belleza al arte, la arquitectura, y todo eso me llevó a decir cómo realizo todo este recorrido, porque ahí es donde me apareció en esa etapa de la universidad mi obsesión con Jesús, con Dios. Entonces quería encontrar a toda costa dónde estaba Jesús, por qué no había venido, por qué yo no lo había visto y qué sé yo. Y bueno, esto me llevó a una indagación muy grande y muy profunda durante estos años, hasta que recién a los 38 años yo conozco a Baba. Pero ¿qué supone el hecho de conocer a Baba? Que yo tenía una obsesión con Jesús, que yo tenía una obsesión con Dios, que yo tenía una obsesión con la disciplina, la perfección, ¿cierto? Y que yo tenía una utopía, y que era encontrarme con Dios, que sin haber conocido un mensaje de Baba, yo sabía que tenía que encontrarme con Dios, si no, no encontraba sentido a esta vida, por qué había venido a esta vida. Y cuando conocí a Baba me di cuenta que pasó a un segundo lugar lo que para mí era el amor de mi vida, que era la arquitectura, y pasó a ser el amor de mi vida Sai Baba. Entonces, a partir de él es donde yo puedo sintetizar que puedo aprender que tengo ego, porque si hay algo que en arquitectura se aflora mucho es el ego, la vanidad, el orgullo, y decir, ¿cómo puedo domesticar todo esto? Y fue Baba quien me dio las herramientas, y a esta altura de la vida me quedo con lo que se hablaba recién del ego, que hay que alejar al ego, y hay que, si bien ahí decía que el autoconocimiento se podía solucionar en otro plano, en otro nivel, son como para mí dos cosas importantes,
porque todo lo demás es bastante metafísico lo que comentan. Ustedes lo hacen, algunos lo hacen muy simple, los sabios que hay en el grupo, pero para mí es el ego y el autoconocimiento son las herramientas que tengo para avanzar en este proceso y lo tengo como una utopía. ¿Cuál es mi utopía? Encontrarme con Dios. Ahora, ya me encontré físicamente, pero ahora tengo que encontrarme interiormente. Entonces, esa parte no la he logrado. Por eso, a través del ego y el autoconocimiento, creo que en esa idea tengo que ir avanzando. Sairam. Pero es excelente lo que dijiste, Raúl. Mira, hasta Alvin aplaudió. Porque los devotos de Baba tenemos dos encontrares. Uno es cuando lo vemos a Baba, sentimos que encontramos a Dios. Y ahora tenemos el segundo viaje, el segundo desafío, que es lo que estamos tratando de sentir. El segundo desafío es ver a Dios en lo único que hay, que es lo único que existe. Es el segundo encontrar. Lo dijiste, bárbaro, Raúl, gracias. Y me Gracias. asombraste porque vos sos muy devocional y sentí que te habías quedado en encontrar a Baba solo como Dios. Pero me asombraste gratamente, Raúl. Gracias. Bueno, Guillermo, Sairam. adelante, Guillermo. Después vamos con Miguel. Buenos días. Bueno, qué interesante todas las reflexiones que han hecho y en particular esta última que hizo Raúl, yo no la había visualizado, pero tiene una fuerza tremenda. Voy a tener que reflexionar un poco sobre el tema porque para mí es nuevo. Claro, siempre he comentado de que la oportunidad que han tenido muchos de ustedes de haber conocido a Saibaba es algo maravilloso, pero está ese segundo encuentro con Dios, el interno. Wow, me quedo con una gran reflexión. Bueno, yo quería comentar algo que me marcó entre el texto y que de alguna manera Dardo lo mencionó al principio. Y tiene que ver con las enfermedades. Eh, Durante mi vida, al igual que todos ustedes, hemos conocido a muchas personas que han vivido tal vez siempre sumidos en la enfermedad. Y cuando uno empieza a avanzar en edad o acumula juventud, como se dice por ahí, uno empieza a comprender de que un porcentaje no despreciable de las enfermedades provienen de la mente, provienen de la mente. Entonces, cuando uno llega a un centro clínico y de repente se encuentra con algunos médicos que tienen una lista de chequeo muy cortita, cada vez más corta porque tienen menos tiempo, se olvidan que están frente a una persona, que es una persona integral, que tiene cuerpo, alma, y bueno, también tiene a lo mejor una enfermedad física. Y en ese aspecto, creo que el esfuerzo que hacen algunas personas de poder mejorar sus enfermedades físicas es tremendo, pero se olvidan de que la solución normalmente no está externa, no está afuera, está dentro de ellos, está en conocerse, está en entender qué pasa con sus vidas. En la medida de que uno sea capaz de comprender eh, qué es lo que vino a ser este mundo, probablemente un alto porcentaje de las enfermedades desaparecería. No estoy hablando, por supuesto, de un accidente físico donde uno se cae y se rompe una pierna, no. Estoy hablando principalmente de aquellas enfermedades que tienen un trastorno psicológico, psiquiátrico, y por cierto, todas esas enfermedades físicas que provienen después de muchas, de largas agonías mentales como, no sé, el cáncer, entre otros. Pero pasando al segundo punto, que aparece en el texto, donde dice, eh, la gente ignorante trata de buscar un remedio al dolor que se refiere a este mundo antes de que su vida acabe. Y aquí viene un mensaje realmente potente, porque más abajo dice, no hay tiempo que perder, porque la vida se escapa día a día, la vida se escapa día a día, o día tras día, a toda prisa. Entonces, ahí yo me quedo, por lo menos lo que yo interpreto, es que está bien, tenemos que enfrentar esas enfermedades físicas o psicológicas que tenemos, con las herramientas que podamos desarrollar, pero hay otra enfermedad que tiene una trascendencia mucho más grande y que, por cierto, estos círculos de estudio
esta interacción, estas reflexiones que cada uno de ustedes hacen, de alguna manera nos permite poco a poco ir saliendo de la ignorancia. Pero hay todo un desafío y como se ha expresado en algún momento, hay que hacer el esfuerzo correcto. En mi caso, en lo que se refiere a las enfermedades físicas, les quiero comentar, no sé si con orgullo o tal vez con soberbia, y si es soberbia, perdónenme, pero no es la idea. En mis últimos 15 años, en mi rol de la Fuerza Aérea, nunca tuve ni siquiera un día de licencia médica. Y en mis 8 años como director de meteorología aquí en Santiago, en Chile, nunca tuve un día de licencia. Bueno, me siento privilegiado porque de alguna manera, bueno, Dios me ha dado una buena vida desde el punto de vista de la salud. Pero yo creo que eso tiene que ver con mi mente, tiene que ver con la manera en la cual yo encaro la vida. Eh, y, y así como de repente veo otras personas que frente a problemas mínimos, realmente se les cae el mundo. Finalizo con una reflexión que en realidad es para mí. Y la reflexión es, Guillermo, ya que los problemas médicos terrenales pareciera ser que no te afectan mucho, preocúpate de la enfermedad real que es la ignorancia y sigue avanzando ahí. Y por cierto, gracias a ustedes por su ayuda. Qué lindo, Guillermo. Mientras hablaba, buscaba en el libro, porque ya lo hemos leído, las enfermedades psicosomáticas que habla Basista, y no lo encontré, así que si alguno ahora lo encuentra, dice la página. Pero habló en dos oportunidades, y no hace mucho, de lo que vos te referiste, Guillermo. Muchas gracias. Miguel, adelante, Miguel. Gracias, Horacio. Un buen día para todos. Bueno, pues a mí me llama la atención hoy del texto la parte que habla sobre que somos un reflejo de la conciencia incondicionada. Y eso es lo que experienciamos en toda percepción. Dice que igual sucede incluso con los objetos soñados. Cuando el objeto soñado desaparece, nada se ha perdido. Cuando el yo o el mundo desaparecen, tampoco se ha perdido nada. Entonces, allí me llama la atención el siguiente párrafo que dice que no tiene ningún sentido negar el mundo o el sentimiento del ego. Entonces, pues me siento que estoy en un camino en el que estoy en el grado primaria, como decía Albina, y me llama la atención también cuando Raúl habla sobre su relación con Jesús, precisamente en la oración del Padre Nuestro, donde dice, hágase tu voluntad. Y resulta que pues estoy comenzando a descubrir que ese libre albedrío o esa libre voluntad que queremos nosotros imponer realmente no existe, y en la medida en que el ego va disminuyendo y lo vemos como una ilusión que se va desapareciendo, en ese orden de ideas, entonces encuentro que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Y si lo hago de esa manera, tal vez estoy encontrando realmente el camino. Me remito específicamente en el libro de Mi Baba y yo, en la página 170, en una respuesta que le da Swami a unos devotos americanos, les habla exactamente sobre el libre albedrío o la voluntad, donde dice Swami, donde hay voluntad, hay un camino. Al principio la voluntad es la de ustedes, que tiene que ser fortalecida por el pensamiento de Dios hasta que la conviertan en la todopoderosa voluntad de Dios. Entonces, prácticamente es un camino que queremos recorrer. Swami nos sigue guiando, nos sigue ordenando en la medida en que nosotros reconozcamos que Él es el verdadero hacedor de todo. Sai Ram, muchas gracias.
Muy claro, Miguel, muy claro. Muchísimas gracias. Acá Marquito Erice nos pone en el chat, la mente desprovista de autoinvestigación es un pozo de dolor sin fondo y la causa de todas las enfermedades psicosomáticas. Lo está diciendo el yoga basista, ¿no? Esto. El autoconocimiento pone fin a todas las dolencias psíquicas y somáticas. Las enfermedades físicas que no tienen un origen psicosomático pueden tratarse con medicamentos, oraciones y una acción correcta, al igual que con baños medicinales. Todo esto ha sido bien explicado en los tratados de medicina, palabra del yoga basista, así que bueno, muchas gracias. Claudio no se expresó, pero en el chat personal me ponen que estaban de oyente, lo mismo Juan. Seba, entraste más tarde, si querés decirnos algo. Está Mónica también, antes del cierre de Albina. Julito va a hacer el cierre como hace siempre. Si alguien quiere expresarse antes del cierre de Albina, siéntanse libres. Zairam, bueno, yo darles las gracias por toda esa luz y ese amor que comparten en cada reflexión. Es cierto, hoy estoy como esos alumnos que quieren rendir el examen sin haber ido a estudiar, así que eso no está bueno. Por eso me tomo la posibilidad de hablar para dar las gracias y bueno, que Swami nos bendiga a todos. Muchas gracias. Zairam. Gracias, Seba. Claudio, abriste el micrófono, Claudio querido. Bueno. Bueno, Albina, el cierre, Albina. Qué difícil, porque ya lo han expresado y lo han dicho también todos. Bueno, Albina, vos anotá lo que van diciendo cada uno y después lo repetí, no se dan cuenta. ¿Te parece? Voy a repetir algo que dijo Miguel. ¿Ves? Muy bien. Cuando dijo, lo anoté porque algunas cosas no me olvido, sino, perdonen, ya tengo mi edad. Miguel habló, ¿no?, del Padre Nuestro y de hágase tu voluntad y no la mía. Y me hizo recordar al pasaje ese de Jesús, ¿no?, cuando está en el huerto de los olivos, que sabe que lo van a venir a buscar y sabía también por ser quien era todo lo que le esperaba. Y dicen que lloró lágrimas de sangre de la desesperación. Y en ese momento que él pudo llegar a tener el deseo de que el Padre mande a toda su corte de ángeles para salvarlo, porque él sabía que lo podía hacer, él dice, hágase tu voluntad y no la mía. Y ese fue el fin del deseo. Lo podemos tomar como la entrega. En ese momento, cuando él se entrega, ya no hay deseo. Ni siquiera el deseo de que su Padre lo salve. Y me hizo recordar eso, esa frase que siempre la tomo, ¿no?, como la entrega, pero en este momento, cuando Miguel lo expresaba, lo tomé como el fin del deseo. No tener ni siquiera el deseo de que el Padre, en este caso, lo salve de todo lo que le esperaba. Y como acá habla del deseo, realmente, hay un párrafo que dice, el que tiene deseos sufre experiencias placenteras y desagradables, de las dos. Pero si uno quiere librarse de tales experiencias, ya sea placenteras y mucho más las desagradables, cuando queremos liberar todo, lo único que debe hacer es olvidar todos sus deseos. Fíjate. Es fácil. Albina, se te cortó un poquito, sé lo que dijiste, pero repetilo. Que olvidar, lo único que tiene que hacer uno es olvidar. Todos sus deseos. Bien. Si uno quiere librarse de tales experiencias, ya sean placenteras o desagradables, lo único que debe hacer es olvidar todos sus deseos.
¿Y cómo olvidar los deseos? Y acá, como digo, está en una frasecita que parece fácil, pero que no lo es llevarlo a la práctica. Según mi experiencia, la que tomo, cuando aparece un deseo, me resulta muy fácil liquidarlo, digamos, que desaparezca. Es decir, tengo hambre, mi cuerpo tiene necesidad de comer, entonces la mente me presenta un plato de ñoquis, en mi caso que me gusta, y no me pongo a hacer ñoquis, sino que como lo que tengo o lo que puedo preparar con el tiempo limitado que tengo. Porque con eso el cuerpo va a saciar el hambre. Y trato de que la mente no genere cosas que para mí ahora son inútiles. Estoy hablando de mi experiencia. Por eso esta frase la subrayé. Porque los deseos son los que nos llevan a una felicidad efímera, ¿no? Placenteras, como dice acá, pero también desagradables cuando no resultan. Y la otra parte que subrayé, ¿no? No malgastes el tiempo intentando encontrar remedios fútiles, inútiles, para los problemas que se originan en la vida. Solo se soluciona todo con el autoconocimiento. Y aquí voy a poner un ejemplo referencial, diría el Marcos Erice, cuando cortan el gas en todo el edificio. En un momento fue como preocupación, un momento, un instante, apenas segundos. Después dije, hay que solucionarlo, y allí fui, porque gracias a Dios tengo, ¿no es cierto?, para ir a comprar una nafe, una pava eléctrica, un horno eléctrico, porque Horacio trabaja todo el día y bueno, tengo que hacerle para comer. Es decir... Albina, aclaremos que te refería al otro Horacio, a tu marido. Yo soy el Horacio acá, el que está sentadillo. No sos vos ese Horacio. Sino al otro Horacio, que es mi esposo y que come todavía. Entonces, allí pude caer en un instante de preocupación o de desesperación, pero lo anulé en ese mismo instante. Es decir, estoy atenta a todo lo que me ocurre. Tengo problemas, igual que todo el mundo. Gracias a la gracia de Baba no los tengo físicos todavía, más que algún dolor de huesos por ahí. Pero atenta a todo eso que surge en la mente. Trato de que nada afecte, digamos, esa paz mental, porque se trata de paz mental. ¿Qué hacen los deseos? Alterar la paz mental. En una entrevista con Baba, que me llegó muchísimo, en realidad fue un impacto, no porque no lo sabía, sino por la manera como lo dijo, que nos dijo que no somos el cuerpo, no somos la mente, que debemos abandonar los deseos, la ira, porque si no lo hacemos, somos como los perros del asla. Eso me impactó,
me impactó porque lo dijo de una manera, como los perros, ni siquiera ser humano. Y como esto fue hace muchísimos años y me impactó, traté de llevarlo a la práctica en la medida de lo posible en mi vida, porque con la mente fértil que tengo o que tenía, tuve más que un mono, varios monos locos, tuve que irla frenando. Y la otra frase es el abandono del ego, es la cesación de la ignorancia. Y esto, que también parece una frase fácil de llevar a la práctica, no lo es, pero sí resulta después sencilla. Porque cuando nosotros estamos iluminados por este conocimiento, cuando estamos siendo iluminados por este conocimiento y por todo lo que nos impartió Baba, que nos va iluminando, nos vamos dando cuenta de la existencia del ego en uno mismo. Entonces, primero entablé una lucha en la cual generalmente salía ganando el ego. Pero luego me di cuenta que había un modo más sencillo, que era no ceder a los deseos. Y de tal manera que una vez en un viaje a India fui dispuesta a no ceder a ningún deseo, de tal manera que no llevé ni siquiera yerba para tomar mate. Hasta que Baba me demostró que el deseo está en la mente, que se pueden tener cosas, porque me fue dando todo lo que me gustaba de una manera insólita, digamos, y casi mágica, para que pueda darme cuenta de que el tener los objetos no era un pecado, ni era, sino desapegarme del objeto aun cuando los tuviera. Y eso me lo demostró en ese viaje. O sea, que los deseos son el problema. Entonces, ir, según lo puse en práctica en mi caso, trabajándolo a cada uno, a cada deseo que aparecía. He tenido el deseo fuertemente, de que Ernesto, mi primer esposo, viviera eternamente. Hasta que en un momento dado, cuando lo veía sufrir tanto, le dije a Baba, te lo entrego, no voy a pedir más. Y llegué con una lucha conmigo misma a no tener ese deseo de que siga viviendo. Esto para mí fue lo máximo que me pudo ocurrir, pero fue muy, a ver cómo decirles, cuando Ernesto deja su cuerpo físico, en ese mismo instante, se instaló dentro mío una paz infinita que la tuve por meses. Y digo dentro mío porque no era solo una paz de emociones, de sentimientos, sino que era una paz mental. Y creo que fue, no creo, estoy segura, porque había trabajado el deseo de que él siguiera a mi lado. ¿Se dan cuenta? O sea, que esa es mi experiencia en esta vida.
Después de eso, ya cualquier deseo que aparecía era nada. Hasta el día de hoy, nada. Porque hoy está Horacio en mi vida, pero tampoco tengo el deseo de que esté siempre, nada. Lo que sea, lo que sea. Es decir, y para terminar y no hacerlo tan largo, ¿no? Es este otro punto donde dice, el conocimiento y la experiencia interna de cada cual es personal e intransferible. A cada uno nos toca experiencias distintas y estamos todos adquiriendo el mismo conocimiento, pero experiencias distintas y son intransferibles. Son propias, entre comillas. Y dice, la conciencia, como seres conscientes de todo lo que hay en el universo, y yo soy esa conciencia. Yo. Digo yo, no este cuerpo, evidentemente, sino lo que está en este cuerpo, que es el ser. Vuelvo a leer y acá termina. La conciencia como ser es consciente de todo lo que hay en el universo. Y yo soy esa conciencia. Sairán, hermanitos. Qué lindo, Albina, Gracias. qué lindo, qué lindo. Muchas gracias a todos. El sábado que viene, mientras leías Albina, me llevó la conciencia a leer lo que viene el sábado que viene y habla todo del deseo. Es increíble. Las 4 páginas que vamos a leer el sábado que viene es sobre el deseo y preguntas que le hace Rama sobre el deseo y termina diciendo, el que debilita su deseo día tras día es un firme candidato a la liberación. El único remedio para superar el deseo es el autoconocimiento. Los otros remedios son estériles porque se fundamentan en la falsedad del ego. Así va a terminar la lectura del sábado que viene. Hermosísima. Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias a todos. Julito, si puedo hacer el cierre. Seamos felices. Om Shanti 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 Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Sairam. Sairam.